Hola, buen día. Eh, el día de hoy vamos a exponer lo que es el sistema contra incendios en una planta de beneficio animal. Los integrantes del grupo son Julián Torres, Juan Rey y quien les habla, Brian Arevalo. Bueno, la parte de las pautas son las siguientes. Pues nuestro sistema debe suministrar agua para alimentar una red o sistema contra incendios en una planta de beneficio animal. Este tiene varios ítems o varias pautas adicionales, las cuales son la capacidad de beneficio que debe tener la planta son de 200 cabezas de ganado. Estas cabezas de ganado son 200 diarias. También está la parte de la zona de los establos. Esta zona tiene que ser cubierta para recibir y pues que descansen más o menos 400 cabezas de ganado. También va a haber una zona de sacrificios, va a haber una área de beneficio pues, para el ganado que va a ser sacrificado. También va a estar el área de empaque, pues ya lo que es el producto final. Va a estar el área de las oficinas, que se va a constar de dos niveles. Este se va a dividir en una oficina en la planta baja y una oficina en la planta alta. Cada oficina va a tener una área de más o menos 400 metros cuadrados. También va a estar lo que es la parte del parqueadero. La parte del parqueadero va a corresponder en una área superficial de 1000 metros cuadrados. También va a estar lo que es el cuarto de desecho. Este cuarto de desecho tiene una área de 50 metros cuadrados. Y pues lo que es de la parte de tanque de almacenamiento del agua, pues este tanque está en nuestro cuarto de bombas, el cual va a estar al nivel del piso y pues va a ser una succión positiva. También nuestro sistema debe estar diseñado para alimentar pues, lo que es las redes de los rociadores. Pues estas redes, o bueno, estos rociadores pues van a ser automáticos y pues deben contar con unos soportes o gabinetes para las mangueras en cada zona. Y también va a haber una conexión pues para bomberos que hay que determinar, se tiene que llegar a determinar lo que es la capacidad del tanque, pues lo que se va a almacenar en sí, y esta capacidad debe depender de lo que pues, nos rige en la norma y de nuestro diseño, ya pues que va a depender de nuestra distribución y red contra incendios. También va a estar lo que es la capacidad y la selección pues, del equipo de bombeo. Esto pues se sigue rigiendo por la normativa, pero al mismo tiempo también se rige por la perspectiva de diseño pues, al momento de construirlo. El otro son los diámetros de tuberías, tanto las principales como los de las áreas de las oficinas y pues también la selección del material de este mismo. Y finalmente, lo que es la parte del diseño de las redes y la distribución, pues esto también depende Tere, no, pues no, del no, no, equipo que se establezca espera, por zonas, pues siguiendo los no, requerimientos espera, que espera, que me toca anteriormente hablar. pues había dicho. Bueno, pues nosotros para crear nuestro proyecto, para iniciar nuestro proyecto, pues que tuvimos en cuenta varias cosas, tuvimos en cuenta diferentes factores, como para, entonces nosotros decidimos armar como nuestra ruta que pues como se puede ver, se compone de 4 pasos. Como primer paso, pues buscamos como informarnos la normativa, qué necesitamos, qué cosas no necesitamos, qué sobra, qué es prioridad, pues para crear nuestra red contra incendios. Entonces, pues como tal, nos basamos en la ley 1575 del 2012 y la normativa de ahí para adelante, la normativa técnica NTC 1700, la NTC 2301 y la normativa pues, del parágrafo J que habla de los sistemas contra incendios o de lo que tiene que tener un sistema contra incendios en edificaciones. Bueno, después estamos haciendo un sistema contra incendios, pues tuvimos que evaluar pues, qué son qué riesgos, o sea, tenemos que conocer qué vamos a atacar. Entonces, pues en este caso nosotros vamos a hacer un sistema contra incendios, pues tenemos que ver cuáles son los riesgos, qué es lo que nosotros vamos como a enfocarnos pues para poder generar el sistema. Entonces nos fuimos a la ley 1575 del 2012 y a la normativa técnica NTC 1700. Luego de esto y ya pues tener nuestros parámetros, pues nos fuimos pues ya al diseño del sistema que necesitamos, las tuberías, las dimensiones, pues ya les voy a explicar con más detalle, pues qué es lo que nos rige y qué nos aporta, qué nos quita y qué afecta a nuestro proyecto. Entonces, para el diseño del sistema, tuvimos que tener una norma más, que fue la 2301, que pues esa nos dio normativas que ya les puedo explicar. Luego, pues ya teniendo esto, requisitos y diseños de construcción, pues asegurarnos que lo que vayamos a hacer, pues esté dimensionado, que esté coherente, que tenga las dimensiones que se piden, que sea funcional. En ese ámbito, pues ya sería como nuestra entrega, nuestro requisito de construcción. Entonces, siguiente. Entonces aquí tenemos la ley 1575 del 2012. ¿Qué nos dice esta ley? La ley tiene como objetivo principal
establecer el marco general para la gestión de riesgo y desastres en Colombia, con el fin de prevenir y reducir responsabilidades eficaces en los eventos adversos que se pueden generar emergencias o desastres. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues todo lo que hay que tener en cuenta pues, para una emergencia. En este caso, pues también ahí nos rige un incendio. Entonces, pues, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué estructuras? ¿Qué recursos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es la acción? ¿Qué tenemos que cubrir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El por qué vamos a aplicar aspersores en X sitios o en donde es reglativo, donde no es reglamentario, si necesitamos, por ejemplo, en nuestro caso, más adelante se lo vamos a hablar, una zona de parqueaderos, por qué sí, por qué no, esto es lo que nos va a regir. Por otro lado, tenemos, tenemos que la norma técnica colombiana, la NTC 1700, la cual nos dice que pues esta norma lo que nos indica es parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar o pensar un lugar de trabajo, sea una edificación, lo que nos da la norma técnica, una orientación también para la distribución, para entender cómo utilizar los espacios. ¿Qué nos dice esta norma? Pues cómo vamos a tener la orientación, qué vamos a tener, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué cosas no tenemos que tener en cuenta, eh, etcétera. O sea, esta norma nos va a dar como nuestros parámetros de ubicación, pues de lo que vamos a utilizar, de lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, por este lado, la norma NTC 3201 de Colombia nos dice lo siguiente. El propósito de esta norma es proporcionar un grado razonable de protección contra incendios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué cosas que tenemos que tener en cuenta para generar un sistema contra incendios? Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Esta norma nos dice que necesitamos dónde vamos a tener el agua, si vamos a tener agua, el tipo de boquillas, qué boquillas nos sirven, qué boquillas no nos sirven, las características, por ejemplo, el área, pues porque pues para saber necesitamos, por ejemplo, el área, los diámetros, las temperaturas, todo eso tenemos que tenerlos en cuenta pues a la hora de realizar nuestro sistema contra incendios. Por este lado, pues tenemos toda edificación cumple como una normativa. Entonces, ¿qué nos va a cumplir esta normativa? Entonces, la ley, dentro de esta norma hay como un apartado que nos dice la ley J de requisitos de incendios en edificaciones. En este caso, pues como que abarca varios temas, pero a nosotros particularmente nos sirve el B y el C. ¿Qué nos dice el B? En la totalidad de edificios con áreas sin muros con cortafuegos y mayor a 1000 metros cuadrados clasificados en un subgrupo de ocupación de riesgo moderado. ¿Qué quiere decir riesgo moderado? Pues el área que tenemos que tener en cuenta y pues ya estamos hablando aquí de un área bastante grande como lo va a ser en nuestro proyecto que pues ya posteriormente les vamos a hablar ya de dimensiones. Luego tenemos pues el C, sin importar el número de pisos y la totalidad de edificios con área de construcción mayor a 200 metros cuadrados, incluidas áreas de macinajes clasificado como su grupo de operación de bajo riesgo. Ahí también hablamos de lo que vamos a tocar más adelante del tema del parqueadero y eso, pero pues ya lo va a explicar mi compañero. Entonces, continuando materiales y elementos, siguiendo la norma NTC 2301, pues ya lo que habíamos comentado ya cuando nos pusimos a explicar las normativas de frente. Entonces tenemos los aspersores y el área que tenemos que cubrir con estos. Entonces, rociador de cobertura extendida, aspersores y el área máxima o el área mínima que tenemos que tener con estos. También el tipo de normativa de dónde van ubicados. Por ejemplo, ahorita mi compañero Brian va a explicar en la posición como tal que tienen que estar regidos, las áreas que tienen que tener pues, para poder funcionar de manera adecuada, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros ya después de mirar esto, los aspersores, también esta norma nos dice, nosotros tenemos un sistema de rociadores de circuito cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema de rociadores de circuito cerrado? Un sistema de rociadores de circuito cerrado nos indica que tenemos tres componentes como tal específicos o tres componentes básicos, lo cual es nuestra A, nuestro cuarto de bombas, nuestro B, nuestro tanque, un tanque donde vamos a almacenar agua, y nuestro C, que sería nuestra red de bombas, nuestra red de almacenamiento del agua, donde se va a distribuir el agua. Entonces, según lo que tenemos, entonces podemos evidenciar, como se ve arriba en la última imagen, tenemos un sistema de bombas de líneas ramales, líneas transversales y tuberías principales. ¿Qué consta esto? Pues partimos del hecho que sale de la tubería hacia una tubería principal, la cual es la que nos distribuye, nos administra los ramales. Y en cada uno de los ramales, pues ahí están los aspersores, pues que depende, ya mi compañero les va a comentar, depende de la distancia, eh, van a, van a cubrir una cierta área y pues están ubicados estratégicamente pues para que cumplan la normativa.
Bueno, ya hablando desde la parte de dimensiones, entonces por el tema de los requerimientos del proyecto tenemos primero el estacionamiento de 1000 metros cuadrados, o sea, un estacionamiento que dispusimos de 50 por 20, la oficina de la planta baja que es de 400 metros cuadrados de 20 por 20, la zona del empaque también la dispusimos de 400 metros cuadrados de 20 por 20. Los establos, por requerimientos de diseño, nos piden que sean 400 cabezas de ganado las que puedan estar en los establos en cualquier momento del día. Nosotros dispusimos que aproximadamente un animal de ganado vacuno abarca en cuestión de área 9 metros cuadrados para que esté cómodo y para que no sufra en general. Entonces, para las 400 cabezas de ganado, nosotros determinamos 3.600 metros cuadrados con dimensiones de 90 por 40. El área de sacrificios lo tenemos dispuesto de 300 metros cuadrados, de 20 por 15. La segunda zona de empaque o almacenamiento la tenemos distribuida en dos zonas. La primera zona de 10 por 15 y la segunda zona de 10 por 10. ¿Por qué se distribuyen en dos zonas esta segunda zona de empaque? Pues por el tema de asepsia y saneamiento. Para un área total de 250 metros cuadrados. Por requerimientos de diseño también se estima un cuarto de desechos de 50 metros cuadrados, el cual disponemos de 10 por 5 en dimensiones, y el tanque, que ahorita más adelante hablaremos más a detalle, pero el tanque lo tenemos dispuesto desde 1000 metros cuadrados y pues por sus dimensiones nos da un aproximado de 5 metros cuadrados en un cuarto de 2,5 por 2. Esto en este momento no estamos contando la bomba, más adelante hablaremos de la bomba, pero pues no, solo el tanque y el cuarto que vamos a llamar cuarto de control, cuarto de almacenamiento, un cuarto de la bomba, lo vamos a dejar por el momento así. Y en la segunda planta solo vamos a tener el segundo piso de oficinas, que es también igual de 400 metros cuadrados y de 20 por 20. Esto con un área en la primera planta de 6.005 metros cuadrados, contando el estacionamiento, sin contar el estacionamiento, pues son 5.005, y en la segunda planta de 400 metros cuadrados, para un área total de 6.405 metros cuadrados, con el estacionamiento y sin el estacionamiento de 5.405 metros cuadrados. ¿Por qué hago énfasis en las áreas con y sin el estacionamiento? Bueno, porque por la normativa que nos acaba de explicar nuestro compañero Julián, no es obligatorio disponer o poner un sistema contra incendios en espacios abiertos. La ley requiere y exige que se pongan únicamente en espacios cerrados. Y como más adelante les mostraré, nuestro parqueadero está dispuesto al aire libre, pues no lo tenemos en cuenta para pues, el área total para hacer los cálculos. Como podemos ver aquí, es una distribución preliminar, es como más o menos tenemos dispuesto todas las áreas. Ya a continuación les muestro un bosquejo inicial de los planos. Aquí podemos ver ese bosquejo, como les mostré, es un área de 6.405 con el parqueadero, sin el parqueadero son 5.405, por la razón que ya les comenté. Aquí podemos ver los planos. La distribución se tomó de esta manera por el tema de qué era lo más fácil de que se incendiara y lo que más hay que preservar. Entonces, primero, lo que más fácil puede llegar a incendiarse pues son las oficinas, por eso el cuarto del tanque se puso lo más cerca a esa área, ya que contiene elementos, o bueno, está pensada para contener elementos electrónicos que pues debido a un corto o un fallo en la red pueden llegar a incendiarse, y a los establos, ya que también esto es por ley, al tener ganado y tener animales vivos, seres vivos, debemos también procurar su vida. Entonces también por esto se distribuye de esta manera los planos. Podemos ver rápidamente los renderizados de cómo quedaría nuestra proyección en 3 dimensiones. Se puede apreciar la primera planta y en plano isométrico y todo desde vista superior. Aquí se puede apreciar un poco mejor, pues para que tengamos una idea de cómo se vería nuestra planta de procesamiento. Bueno, ya en la parte de planos y montajes, pues básicamente lo que se hizo fue seguir lo que fueron los bocetos, se hicieron correcciones a partir de la normativa y se tomó como una estructura seccionada del renderizado y se hizo todo esto en nuestro software SolidWorks. Y pues en sí lo que se hizo fue acotar a partir de la normativa, nada más se hizo en este caso. Bueno, en esta parte de planos y montaje, pues se divide en dos partes. Pues como antes había dicho, pues la parte estructural o la parte de construcción, lo que es nuestra área determinada de zonas, y también se divide en nuestra otra parte, que es nuestra distribución de tuberías por zonas. Todo esto se hizo en el mismo software. Entonces,
lo que se basó para hacer las tuberías o su distribución fue a partir de la norma 2301 o de la, bueno, o no, y de la 1700. Entonces, en sí, lo que pasa es lo siguiente. Las distancias que hay entre las líneas ramales y las tuberías transversales es muy diferente dependiendo de la zona. Diga, en este caso, lo que es la oficina 1, 2 y lo que es nuestra parte de empaque 1 van a tener las mismas especificaciones, perdón, especificaciones en lo que pues, es el área de aspersión y también en el área, perdón, en la dimensión de distribución que va a haber entre líneas. Entonces, en este caso, estas tres van a tener una medida entre líneas o entre ramas de 3.3 metros. Van a tener un diámetro de aspersión cerca del 2.85 y un radio de 1.4. Ya si hablamos lo que es la parte del establo, que es una de nuestras zonas más grandes, la distribución, bueno, la medida que va a haber entre sus ramales va a ser muy diferente. Esta es una de las medidas más grandes que hay en esta distribución de la planta de beneficio. Esta medida es del 3.5 metros entre ramales. Entonces, es de esta manera que se puede decir que el aspersor va a tener un diámetro de aspersión de 3.75, es decir, 1.87 de radio de aspersión. Y finalmente lo que es la parte de la zona de sacrificio y la zona de empaque 2, estos también van a contar con las mismas especificaciones, dado que cuentan con la misma cantidad de área. Estos van a constar de una medición entre sus ramales de 3 metros, un diámetro de aspersión de 3.75 y un radio de 3,8. Y en sí, pues estas son las especificaciones que se van a ir dando por zonas. En la parte de análisis y cálculos, pues ya lo que fue para la distribución, para hallar la cantidad de aspersores, eh, está lo que es hallar la cantidad máxima y la cantidad mínima de aspersores que se va a usar por zonas. Esto dado a que pues cada aspersor tiene que cubrir un máximo y un mínimo de área por zona. Esto se halló a partir pues, de la normativa anteriormente dicha. En este caso, pues se tiene que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la zona en la que pues hay que cubrir, la área que tiene esa zona, y pues para sacar el mínimo y el máximo de aspersores se usa lo siguiente. Se toma el área de la zona sobre 9 metros al cuadrado. Esto pues dependiendo si es el mínimo, ya si se quiere saber el máximo, es el área sobre el 12 metros al cuadrado. Entonces, pues como se puede ver en la tabla, pues ahí está el mínimo y el máximo por zonas. Ahora, ¿cómo se halló la aplicación o pues la cantidad de aspersores que se van a usar por zonas? Esto se rigió a partir de la cantidad de líneas que hay por zona. En este caso, pues tenemos que en la oficina 1, 2 y en el empaque, pues van a haber cerca de 6 aspersores por línea. Y esto hasta completar totalmente toda la zona. Lo que nos da un igual, pues a los 36 aspersores que son los que debe contar en esa zona. Bueno, en esas zonas, porque cuentan con las mismas especificaciones. En nuestra parte o zona, pues como lo es el establo, que es una de nuestras zonas más grandes en la planta de beneficio, va a contar con 10 aspersores por línea. Esto hasta completar las 30 líneas que tiene la parte del establo. Y pues ya lo que es la parte de sacrificio y la parte del empaque 2 van a tener 3 aspersores por línea hasta completar todas las zonas. Y eso sería todo. Ok, teniendo ya en cuenta los materiales, bueno, en este caso, pues la tubería que utilizamos. Usamos una teoría contra incendios, pues, pero pues como mencionamos en el inicio de la presentación, tenemos unas leyes, unas normas, unos parámetros que pues que tenemos que seguir. En este caso, la norma ASTM es la parte A795, A735, que sí, 135 y la parte A53 con una aprobación ULFM nos dicta más o menos como los requisitos mínimos que necesitamos para nuestras tuberías. O sea, para montar un sistema contra incendios, en nuestro caso, nos dan unos requisitos mínimos y unos materiales. Entonces, en nuestro caso, nos daban dos tipos de materiales. Nos daban el acero y el cobre. Pues en nuestro caso, escogimos los tubos de acero, CO, inoxidables. Estos tubos son los tubos rojos que uno normalmente ve en las zonas de parqueadero, en los centros comerciales o de pronto en algunos hospitales. Uno puede ver este tipo de tubos. En este caso, estos tubos tienen un porcentaje de elongación del
de 30.000 y 48.000, con un 20% de promedio. Eh, la presión de estos tubos la tuvimos en cuenta, más o menos ya más cuenta una presión máxima, aproximadamente un poco más de 20 bares, ya que tenemos en cuenta que por ejemplo, una boquilla de incendios normal, pues no las más grandes, sino una como muy estándar, tiene aproximadamente unos 10 bares, entre 8 o 10 bares, varía ahí, pues depende de bastantes cosas como el acueducto, los lugares, pero más o menos una normalita de más o menos tiene unos 8 bares. Y entonces, pues nosotros calculamos esto pues para tener un poco de margen en caso de que, para que no pueda suceder cualquier cosa. Porque como lo mencionó mi compañero Rey, nosotros al haber un incendio, nuestro sistema va a activar todos nuestros aspersores por la normativa. Entonces tenemos que tener en cuenta como la presión y las velocidades, pues que ya más adelante mi compañero les va a mostrar el porqué de esto. ¿Okay? Entonces aquí pues tenemos otro punto importante que lo hará mi compañero Brian, son las boquillas. Entonces vamos a utilizar una boquilla pues que nos va a dictar cuál es el área de la boquilla, la salida, y que pues eso nos va a ayudar a hacer unos cálculos. Esta boquilla va a ser una boquilla de bronce o cobre, o sea, bronce, y tiene un botón de cobre, y además tiene una émbola que es el cosito, el cilíndrico de vidrio rojo que se ve, de vidrio, entonces, y un tornillo de compresión de bronce, que esto pues nos va a dictar pues como tal de manera coloquial lo que uno dice como la presión, como el área. Nosotros vamos a tener en cuenta el área. Hay que tener una cosa en cuenta que el caudal que entra es el mismo caudal que sale, pero tenemos que tener en cuenta que la velocidad depende del diámetro. Entonces, en nuestro caso, pues las boquillas los que nos van a dar eso. Entonces, nosotros tenemos que, vamos a utilizar un caudal máximo en nuestro sistema de 56 galones por minuto, teniendo en cuenta nuestra área, que esos son 3.53 litros sobre segundo. Necesitamos también tener en cuenta lo que les mencioné del coeficiente de simultaneidad, o sea que todo va a funcionar a la vez. Entonces tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de simultaneidad, y para eso pues hagamos el caudal máximo. Vamos a tener también en cuenta lo del punto de bomberos, que ahí estamos teniendo la diferencia de más o menos 5 o 4 galones por minuto, que nosotros más o menos nos basamos en el caudal mínimo para la red, pero nosotros quisimos hacerlo con el máximo teniendo en cuenta que los puntos de incendio, pero posteriormente mi compañero va a hacer la aclaración de cómo van a funcionar y también cómo va a funcionar nuestro tanque. Pero en nuestro caso tenemos que nuestro caudal por aspersor es de 0.16 litros sobre segundo, que pues para poder hacer nuestras operaciones es de 1.62 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos que tener en cuenta también que son 475 aspersores, o sea que sería multiplicar 0.16 por 475 por 475, y eso nos va a dar un aproximado más o menos entre 70 100, haciendo cálculos amplios de cuando se nos activen todos los aspersores. Bueno, siguiendo por esta misma línea, vamos a tener que los cálculos para hallar una bomba. Entonces, primero con el caudal máximo, que es algo que mi compañero le explicó, vamos a tener que es un caudal de 1.62 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo o 0.16 litros por segundo. Hay que recordar que el caudal pues se mantiene a través del tiempo. Entonces, en todos los aspersores vamos a tener un caudal total, como dice mi compañero, de aproximadamente 80, 100 litros por segundo, pero el caudal en cada punto, y por eso lo vamos a calcular así, es de 1.62 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, calculamos gracias a la ecuación del caudal, que es velocidad por área, la velocidad, la cual nos da 1.28 metros sobre segundo, que esa es la velocidad a la cual los aspersores van a escupir o dejar caer el agua libremente para que apague el incendio. Ahora, por Bernoulli vamos a calcular las presiones. Aquí hay que hacer dos aclaraciones. Primero, por normativa, todo sistema contra incendio debe estar a mínimo 2 metros sobre el piso. Por eso nosotros lo vamos a mandar sobre el techo y tenemos una altura por piso de 2,5 metros. Segundo, aquí como podemos ver en la fórmula utilizamos la potencia de la bomba. Esa potencia de la bomba o ese HV es un número el cual nos va a determinar pues cómo o qué tanto va a mover la bomba. Este número normalmente se da en metros y normalmente tiene valores pequeños, entre 2 y 10 metros aproximadamente. Va a depender mucho de la bomba, pero aproximadamente. Entonces, para estos cálculos, como podemos ver aquí que nos dan en megapascales, pues los podemos obviar y después sumarlos o restarlos dependiendo sea el caso. Entonces, aplicamos Bernoulli y nos da que para el primer piso, como está a una altura de 2,5 metros, necesitamos 1.75 megapascales de parte de la bomba. Y para el segundo piso, como ya es al doble, está a 5 metros, necesitaríamos 1.77 megapascales.
Esto está, mejor dicho, los cálculos nos dan muy, muy precisos gracias a que, según la normativa, como mencionó mi compañero Julián, para casos de eh, sistemas contra incendio y sistemas para bomberos, se requiere aproximadamente un mínimo de 8 bares y, digamos así, lo establecido por la norma, que es lo normal, es entre los 15 y los 20 bares aproximadamente. Si nosotros pasamos esta presión máxima, que es de 1.77 megapascales, nos da aproximadamente esos 20 bares, que es, digamos así, dentro de lo normativamente correcto. Entonces, también nos basamos en eso para usar nuestra bomba. También, como mencioné, es para el punto de bomberos, entonces pues no necesitamos hacer cálculos extra, ya que esta presión máxima sería pues en la segunda planta, y pues en la primera planta, como estaría todo sobre el suelo y a menos de 2.5 metros, pues se puede manejar igual la misma presión y va a funcionar de la misma manera. Entonces por eso podemos no realizar cálculos adicionales para el tema de la alimentación de los bomberos. Entonces, como todavía no tenemos el conocimiento suficiente para determinar qué bomba usar, nosotros estamos haciendo una suposición de que vamos a usar 3 bombas. ¿Por qué 3 bombas? Porque, según lo que hemos estado investigando, vamos a requerir 2 bombas en paralelo para que nos suministren el caudal y la presión necesaria. Y una tercera para, en caso de que se dañe una o que requiera mantenimiento, una de las 2 bombas, se pueda seguir trabajando y no se vea afectado. ¿Esto por qué? También por un tema de seguridad. Como estamos planteando un sistema contra incendios que va a, vaya, salvar vidas en muchos casos, no puede haber margen a errores. También es por eso que calculamos el tanque de 1000 litros y por eso estamos tomando en la ecuación de Bernoulli Z1 y B1 como cero. ¿Por qué? Porque por requerimiento de diseño también necesitamos dejar el tanque y la bomba todo a nivel del piso, con succión positiva. Y también ya esto es eh, un concepto nuestro, vamos a dejar que el tanque siempre esté al mismo nivel. ¿Esto para qué? Por lo mismo, como un incendio, pues obviamente no es predeterminado, sino es algo espontáneo, pues para que siempre esté cargado y siempre esté listo a funcionar. Entonces, lo que tenemos planteado es que ese tanque simplemente sea suministrado directamente por el acueducto y se trabaje siempre a los mismos 1000 litros. Así siempre se tiene pues agua para este caso, el sistema contra incendios. Aquí tenemos pues las bibliografías donde pues nos bajamos, nos ponemos donde sacamos las normas, las informaciones y para tener en cuenta nuestros diseños. Una cosa a recalcar, puedes devolverte antes de terminar, una cosa que recalcar que tenemos que tener en cuenta es aquí en la fórmula, todavía no tenemos en cuenta las pérdidas que vamos a tener y pues lo que dijo mi compañero la bomba, que eso pues, pero estamos dando más o menos esto un valor aproximado de presión y velocidad, pero esto se podría, velocidad no sino de solo presión, y esto se podría ver un poco afectado de pronto por las pérdidas que puedan haber, pero eso ya a la hora de que ya tengamos nuestra bomba, podemos ya saber cuánto va a ser nuestras pérdidas y pues cuánto vamos a tener en cuenta de pronto también a nivel de presión, pues en nuestros puntos de expresión. Eso sería todo. La referencia, la bibliografía. Gracias.